Buenos días, en esta oportunidad vamos a presentar el proyecto final de la materia Bases de Datos 1. El grupo de integrantes son Juan Sebastián Velázquez, Edwin Leonardo Cuarán y Juan José Perdomo. Para este proyecto habían unas tareas para realizar llamadas sprint. Cada una de ellas se va a ir explicando conforme avance el video. Vamos a iniciar entonces por el sprint número 1, que nos pide diseñar un diagrama conceptual, ¿cierto?, usando el modelo entidad-relación. Sprint número 1. Para esto nos pedían identificar las entidades y además todas las relaciones para la posible solución a este problema. Dentro de estas entidades encontramos entonces usuario como una superclase o una generalización de los tres usuarios del sistema. Los tres usuarios son el staff, que corresponde al profesor, un estudiante y un administrador. El usuario pudimos asignarle todos estos atributos como un identificador de usuario, una contraseña, un correo, los nombres y otros atributos importantes. También identificamos al campus, que corresponde a la universidad, con sus respectivos atributos. El test, que corresponde a la prueba que va a hacer un profesor a un estudiante correspondiente a un curso. El curso, sí, también tiene sus atributos. La pregunta, que es la que va a responder el estudiante. La lista de opciones, es decir, son las posibles candidatas de posible respuesta a esta pregunta. Y la opción es una posible respuesta correcta o incorrecta para esta lista de opciones. Ahora miremos las relaciones. Dentro de estas encontramos primero administrar, por ejemplo, entre la entidad administrar y campus. En roles, entre las entidades estudiante, curso, staff, ¿cierto?, donde quien se encarga de enrolar a un estudiante es el profesor, ¿cierto?, lo enrola a un curso. Asistencia es de las más relevantes, luego más adelante se convertirá en una tabla. La asistencia pues está entre estudiante, test y además en un curso. Es decir, el test lo responde un estudiante correspondiente a un curso. Luego tenemos crear 3 veces, por ejemplo, la primera es la entidad correspondiente admin, que puede crear otros administradores. Crear entre staff y test, el profesor es quien se encarga de crear un test para los alumnos y así poder registrar su asistencia. Entre staff y estudiante es quien los crea para enrolarlos también a un curso. Asignar, por ejemplo, entre test y curso, se va a asignar un test a un curso. Contener también 3 veces, la podemos ver por aquí. Por ejemplo, una pregunta pues está contenida en un test, o muchas preguntas también están contenidas en muchos tests. Tenemos también la lista de opciones que están contenidas en una pregunta. Luego tenemos también contener entre las listas de opciones que tiene o contiene muchas opciones posibles de respuesta, ya sea correcta o incorrecta. Enseñar entre profesor y curso. Y por último tenemos respuesta, que son los datos que va a almacenar una relación. Esos datos corresponden o se captan desde la tarea que ejecuta el estudiante al responder las preguntas. Ahora miremos el modelo entidad-relación. Como lo dije anteriormente, tenemos una generalización de usuario para administrador, staff y estudiante, con las relaciones aquí de crear muchos administradores. Un administrador crea muchos administradores, un staff crea a los estudiantes, el staff enseña el curso, enseña o más bien crea los tests
¿cierto? Aquí podemos encontrar todo lo que está en el sprint número 1 ya correspondiente en el diagrama. Por acá al final podemos ver entonces la respuesta, cómo se almacena la respuesta del estudiante, la pregunta, ¿cierto? Que contiene las opciones de lista que son las posibles respuestas. Ahora pasemos a analizar los siguientes sprints. Bueno, buen día, mi nombre es Juan Sebastián Velázquez y en esta sustentación yo me encargaré de la parte del sprint número 2, una parte del sprint número 2, en donde se construye un diagrama usando el modelo relacional. Entonces, en principio, nosotros como grupo decidimos para challenge número 1 definir las llaves primarias y los otros atributos de cada relación, basándonos un poco en el modelo entidad-relación y en el enunciado del proyecto. Entonces, en principio se presenta un poco aquí las llaves primarias y algunos atributos que creemos necesarios para este primer modelo relacional, que como se va a poder ver más adelante, vamos cambiándolo un poco hasta llegar a un modelo normalizado, pero en principio se tiene un usuario con una llave primaria ID user, con una contraseña, un correo, un nombre, un primer nombre, un segundo nombre, que es el apellido, este atributo de modificado para saber cuándo fue la última vez que fue modificado el usuario, las IP, las login, que eso vendría siendo desde que IP se conectó por última vez, el avatar, que sería una imagen, la descripción, una fecha de cuándo fue que se unió, y el tipo de usuario, ya que como podemos ver en el modelo, pues entidad relación, está claro que el usuario puede ser de tipo staff, student o admin. Entonces, hablando de estas tres relaciones, pues tenemos que staff va a tener un ID único, student también, y también un admin, y más adelante se cree necesario también pues que cada una de estas relaciones pues tengan de alguna forma una conexión con usuarios, ¿cierto? Luego tenemos un campus que, como vimos en los cuestionamientos, pues es posible que no sea muy necesario en esta aplicación, pero se decide al final dejarlo simplemente para mostrar que un administrador puede administrar muchos campus y pues al fin y al cabo las clases y los cursos están en un campus. Pero digamos que si esta relación existiese no afectaría en el funcionamiento principal de la aplicación. Tenemos otra relación que es test, en donde tiene un identificador único, un nombre, un estatus, una descripción y una fecha en la que fue creado. Más adelante también podemos ver que es posible que sea necesario tener una relación test con staff, con curso y con otras relaciones para poder darle más sentido a la estructura de nuestro proyecto, de nuestra implementación de base de datos. Aquí tenemos attendance, que creemos que es una de las relaciones más importantes de toda la aplicación, puesto que es la que le va a dar sentido un poco a la aplicación, que es para marcar asistencia a los estudiantes a un curso por medio de un test. Entonces, por ahora se piensa que es suficiente que tenga una llave primaria compuesta entre ID test y ID student y una fecha para saber pues en qué fecha se marcó esa asistencia. Más adelante puede ser que, como lo dije anteriormente, más adelante, esto es una primera implementación, puede ser que cambie. Un curso, un enroll, que es la matrícula, una pregunta. En la matrícula por ahora se cree que es suficiente tener un atributo de fecha, pero más adelante puede ser que se necesite alguna llave compuesta. El curso pues tiene un status para saber si está activo o no, que esto lo manejamos con un booleano posiblemente. Un número de crédito es un nombre, una pregunta, la pregunta tiene un ID, una descripción y un tipo, pues esta descripción es donde guardaríamos el enunciado de la pregunta
y el tipo es para saber si es cerrado o abierto, o una relación question test, ya que en el modelo entidad-relación podemos ver que esto es una relación de muchos a muchos, y para poder implementarlo necesitamos sacar esa relación de muchos a muchos a una tabla que tenga una llave compuesta entre las dos relaciones que componen pues lo que es esa relación de muchos a muchos. Entonces en este caso no habría problema. Una pregunta puede tener muchos tests asociados y un test puede tener muchas preguntas. Una option list, que en este caso en principio se piensa que es suficiente que tenga un nombre y un ID, pero se sabe que más adelante cada pregunta tiene asociada una option list que a su vez tiene contenido varias opciones, pero solo si esta pregunta es cerrada. Entonces, como podemos ver, de este atributo tipo dependen varias implementaciones. Y tenemos una opción que es donde que va a estar asociada a una pregunta cerrada y a su vez son las que conforman las listas de opciones. Y un answer, que es la respuesta, que es donde guardaremos las respuestas de cada estudiante a cada pregunta. Y pues también guardaremos la fecha. Entonces, pues esta sería una primera implementación para poder estructurar el modelo relacional. Aquí es un poco lo que veamos en el Challenge 2, lo que acabo de explicar de cada una de las relaciones. Y por ahora eso sería todo. Ya mis compañeros podrán con la parte de normalización. Bueno, en este challenge número 3 en este challenge número 3 se trata de asignar no solo las llaves primarias sino las foráneas. Esta sería una segunda implementación de él para poder transformar de entidad relación a relacional. Entonces, y luego la normalización, que es donde vemos que tal vez en nuestro modelo puede tener algunas transitividades y violamos alguna forma normal donde presentamos otro modelo, pero eso yo lo explicaré otro compañero. Por ahora, tomando en cuenta lo que dije anteriormente, se le agregan algunas llaves foráneas a las relaciones para darle más sentido a la implementación. Sabemos que staff, student y admin son hijos de user, entonces pues creo que es claro de que se necesita una llave foránea hacia user, que a su vez aquí estará marcado pues de qué tipo de usuario es, ¿no? Si es staff, si es student y si es admin. Y creemos que pues son necesarias por ahora tal vez estas llaves foráneas, porque no es, según la aplicación, se debe guardar y se debe saber qué usuario es creado por qué usuario, pero digamos que no todo usuario de cualquier tipo puede crear cualquier usuario. Entonces eso quiere decir que el staff solo puede ser creado por administradores, el student debe ser creado solo por el staff y el administrador solo puede ser creado por otros administradores, que es lo que vemos por ejemplo en esta relación recursiva en el modelo entidad-relación, pues lo hacemos de esta forma. En el campus simplemente le agregamos una llave foránea al ID admin para que guarde, pues para que se represente que un administrador puede administrar diferentes campus. En el test agregamos una llave foránea que es created by staff para saber quién fue el que creó el test, qué profesor creó el test, y una llave foránea curso para saber este test a qué curso pertenece. En attendance, por ahora se cree que es necesario que tenga una llave foránea, una llave primaria compuesta por llaves foráneas, que esas llaves foráneas son el test, el curso y el estudiante, que sería simplemente para saber qué estudiante atendió a qué curso a través de qué test. Y una fecha, pero esto más adelante puede que cambie. Entonces, como dije, esta segunda implementación puede cambiar en la última implementación, que es luego después de normalizar. El curso tiene todos los atributos que expliqué en un anterior challenge, pero aparte de eso tiene una llave foránea al staff para saber qué profesor está enseñando el curso
y una llave foránea a admin para saber qué administrador fue el que creó el curso. En el roles tenemos que se decide poner una llave primaria compuesta por el ID del curso, el ID del estudiante y el ID del staff, pues para saber en qué momento un profesor matriculó a un estudiante a cuál curso. Y aquí en esta parte se cambia un poco porque se decide que question pues tenga una llave foránea option list, puesto que cada pregunta, si es de tipo cerrada, debería tener una y solo una lista de opciones. Entonces, pues se pone la llave foránea option list, que puede ser null si el tipo es cerrada, ¿no? Si el tipo de la pregunta es cerrada. Tenemos question test, que es otra relación que no cambia con el challenge anterior. Tenemos una llave compuesta por llaves foráneas. Option list, que tiene la llave primaria y el nombre. Y en este caso se decide cambiar un poco option y agregarle otros atributos que pensamos que hacen falta, que es el literal, la descripción y el correct. El primero, literal, nos ayuda a determinar que el literal está asociado con la pregunta cerrada. Entonces, si es A, B, C o cualquier literal, cualquier letra del abecedario. El segundo, aguardar el enunciado de cada opción. Entonces, esta description lo que hace es guarda el enunciado de cada opción. Y el tercero es un booleano, que nos permite saber si una opción es correcta entre la lista de opciones. Una lista de opciones asociada a una pregunta puede tener unas más opciones correctas, ¿no? Y también se debe saber que esta literal es posible que al insertar, esto más adelante se maneja con triggers, al insertar, él debería no poderse insertar si hay una opción con este mismo literal anteriormente, pues. Entonces, solo puede haber un literal A en una lista de opciones, un literal B en otra lista de opciones, porque si no sería confuso, y así sucesivamente. Una opción existe solo si está asociada a una lista de opciones que a su vez está asociada a una pregunta de tipo cerrada. Entonces aquí es todo lo que acabo de explicar. Y pues aquí claramente se necesita una área foránea a la pregunta. Y por último, la relación de respuesta answer, se decide colocar una llave foránea para saber qué opción fue elegida, pero puede ser nula. Esta llave foránea puede ser nula porque si la pregunta fue abierta, pues significa que esta opción selected no existe. Y un texto, pero este texto también puede ser nulo. Entonces, o es null option selected o es nulo texto. Porque si la pregunta fue cerrada, se debería guardar la opción elegida. Si la pregunta fue abierta, se debería guardar el texto solamente. Y también una llave foránea a ID student y ID question, pues para saber qué estudiante respondió a qué pregunta por medio de qué opción si fue cerrada o por medio de qué texto si fue abierta. Pero esto también puede cambiar un poco después de la normalización. Normalización. Para que nuestro modelo esté normalizado tenemos que cumplir con las primeras tres formas normales. La primera forma normal lo que nos dice es que todos los datos de todas las tablas de nuestro modelo tienen que ser datos atómicos, datos no divisibles. Por ejemplo, un dato no atómico sería una lista de elementos. Nuestro modelo cumple la primera forma normal ya que todos los datos de todas las tablas son atómicos, como int, varchar, date, test, boolean y otros. Lo que nos dice la segunda forma normal es que tenemos que eliminar todas las que no dependan, eliminar las no dependencias funcionales hacia nuestra llave primaria de cada tabla, ya sea repartiéndolas hacia otras tablas. Y lo que nos dice la tercera forma normal es que tenemos que eliminar todas estas dependencias transitivas. Por ejemplo, de que un dato de una tabla dependa de otro dato de la misma tabla y este dato dependa de la llave primaria. Ahí encontraríamos una llave transitiva. Entonces, eliminando esta transitividad, también estaríamos cumpliendo la tercera forma normal. Como vemos en user. En user y de user sería la llave primaria.
password, email, first name, last name, modified, last IP, last login, avatar, description, joined, user type dependen funcionalmente de ID user, ya que todos estos elementos no existirían sin un usuario único. Y este usuario único lo podemos identificar mediante su ID. Ahora también vamos a pasar a los subtipos, a analizar los subtipos de user, que sería staff, admin y student, donde van a tener una llave foránea hacia user. Cada uno de estos tipos van a tener su propia identificación de estudiante, su propia identificación de staff y su propia identificación de admin. Y el tipo de ID, el admin que creó a este user. Igualmente, aquí todas estas llaves dependen de ID y student. Le damos una identidad a cada estudiante. Aquí le damos una identidad a cada staff y una identidad a cada admin. Siguiendo también tenemos la tabla campus, donde tenemos los datos location, name y ID admin, el ID del admin que administra ese campus. Por lo que iría funcionalmente, habría una dependencia funcional entre ID admin, name, location y ID campus hacia ID campus, ya que no existirían estos datos si no existiera el campus, y la manera de identificar el campus sería con esta llave primaria, ID campus. Ahí vamos a pasar a analizar el test. Lo mismo, vamos a identificar el curso. Vamos a identificar el curso, vamos a darle una identificación al curso con un ID, un estatus, un número de créditos, un nombre, un ID del staff, del profesor que lo da, y por quién fue creado el curso, por el admin que fue creado el curso. Igual manera, aquí todos estos atributos no existirían si no existiera el curso, por lo que dependen funcionalmente del curso. Cada curso se van a registrar un test, van a tener test para marcar así la asistencia, y cada test va a tener el nombre, el ID test, que es el que va a identificar cada test, el nombre, status, description, release date y the cures. Igualmente, todos estos datos no existirían si no existiera el test, por lo que van a depender funcionalmente del test, que está representado por la llave primaria ID test. Cada test va a tener una pregunta. Igualmente, estas preguntas van a estar identificadas por un ID, va a tener una descripción, un tipo de pregunta, si es abierta o cerrada, y si es abierta, pues un ID de opción, de opciones, que va a apuntar hacia esta tabla, que va a ser una lista de opciones, y cada opción va a tener, cada lista de opciones va a tener una cantidad de opciones. Ya, aquí se va a con esta tabla question test es la manera en la que se va a relacionar las preguntas y el test y las preguntas. Por lo que aquí serían las dos como un tipo de llave primaria, las dos formarían una llave primaria para cada question test. La asistencia también va a formar una llave primaria, porque para identificar, porque entre ID test, ID student y date, ya que para registrar la asistencia vamos a necesitar la fecha, por lo que pero también va a depender de ID y student, que va a ser el estudiante que va a registrar la asistencia, y el test con el que el estudiante registró asistencia, por lo que aquí también habría dependencia entre estos tres, entre ellos mismos. El rol lo que va a hacer es mirar si cuando un estudiante esté matriculado en un curso, también las dos van a formar una llave, van a formar llaves primarias entre las dos.
y el student ya fue dicho. Y aquí está, bueno, aquí están los dos tipos de preguntas, que en general es lo mismo que de respuestas, perdón. En general son casi lo mismo, solo que para almacenar la respuesta está en una estructura diferente. Pero es lo mismo. Cada respuesta se va a identificar por un ID, que van a ser las llaves primarias. Cada una va a tener una fecha en la que se dio la respuesta, que también dependería de la pregunta, de la respuesta. La respuesta que le damos, test o option selected, si es una respuesta cerrada, y el ID del estudiante que la respondió. Entonces así nos damos cuenta que nuestro modelo cumple la primera, segunda, tercera y tercera forma normal. Bueno, en este caso voy a explicar el trigger 1 y consiste en que antes de insertar o actualizar una opción se tiene que verificar si esa opción está a la pregunta a la que quiera asociar la opción es de tipo cerrada, y además que el literal que se inserta o se quiera actualizar solo se actualiza o se inserta solo si este literal de la opción no está asociado antes con una pregunta. Esto quiere decir que en una pregunta no puede haber dos opciones tipo B o con el literal A, solo tiene que haber un literal asociado a una pregunta. O sea, pueden haber varios literales, pero no pueden estar repetidos. En este primer if certifico que la pregunta sea cerrada, en este segundo else if certifico que si la pregunta sí es cerrada, entonces que el literal no se repita. Eso lo hago con estas queries. Y al final verifico si es nulo o no nulo. Y si todo fue bien, retorno para insertar y listo. Entonces, en este caso hice una prueba con esta. Aquí al final puse varios tests para poder verificar que funciona el trigger. Y en este caso quería, por ejemplo, actualizar esta pregunta y esta opción. Y vemos que aquí dice que el valor del literal B es incorrecto e inválido porque ya existe una pregunta pues con este literal. Cada vez que se haga alguna prueba, pues es mejor ir a la inserción a ejecutarla para poder limpiar todo si algo fue cambiado o insertado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta prueba debería de salirme error porque el ID question la pregunta con el ID 11 es abierta y no cerrada. No debería poderse asociar una opción a una pregunta abierta. Entonces aquí es el valor de la ID question 11 es incorrecto e inválido porque no existe una pregunta cerrada con ese ID. Luego vamos a verificar el trigger 2. Entonces el trigger 2 no deja matricular a estudiantes a un curso que está inactivo. Se verifica con este if para verificar si el tipo del curso, el status, perdón, si es true. Entonces, si es true y además digamos que no está el curso que quiero insertar, entonces se lanza una excepción de que el curso no está disponible, pues porque se quiere matricular a un estudiante con ese código a un curso que está inactivo. Si no, pues todo va bien y se inserta o se actualiza. En enroll sería este trigger. Entonces lo mismo, pues por ejemplo en este caso queremos verificar matricular a un estudiante al curso con este código y este código está inactivo, este curso está inactivo, no debería dejar de insertarlo. Entonces dice el curso con el ID no está disponible y no se puede matricular al estudiante con este código. Entonces este es uno de los ejemplos y pruebas para este trigger número 2. Y en el trigger número 3 es un poco parecido, que no deja responder un test para marcar asistencia a un curso si el test está inactivo. Esto lo revisamos con el estatus en la relación test. Entonces volvemos a revisar el estatus de test en esta condición. Si el test que quiero ingresar no está en esta query, que es donde me suelta todos los tests activos, pues significa que el test no está disponible y no se puede marcar asistencia a un curso
a través de este test. Entonces el trigger va en la relación attendance antes de insertar o actualizar, y por ejemplo este es uno de los ejemplos que puse. Entonces debería ser inválido por trigger porque el test con el ID número 3 está inactivo. Entonces aquí me sale error, el test con el ID 3 no está disponible y por eso no se puede marcar asistencia. En el challenge número 3 tenemos que crear dos procedimientos para darle soporte a algunas situaciones que se pueden dar con nuestra aplicación. El primer procedimiento que creé fue para actualizar la última hora de conexión y la última conexión IP desde la cual se conectó un usuario. Entonces actualizamos la fila según el del ID user que sea igual al ID que le pasamos como parámetro de procedimiento. El segundo procedimiento fue creado para cuando nosotros insertamos un usuario en la tabla de user, también lo insertemos en la tabla según su respectivo tipo. Como hay tres tipos de usuarios, admin, staff y student, entonces según el tipo vamos a insertarlos en sus tablas. Para eso nos vamos a preguntar primero si el creador, que debería ser un admin, existe, o si no vamos a devolver una excepción. Entonces lo primero que nos hacemos es preguntar de qué tipo es el último usuario que insertamos, si es admin, staff o student. Seguido nos vamos a preguntar si la nueva ID que le vamos a asignar está disponible, por lo que si está disponible le hacemos un commit al insert en la tabla de admin, y sería lo mismo con el staff. Vamos a preguntar si la ID que nosotros le asignamos existe, está disponible, y lo mismo con el student. Y para el último procedimiento que creé sería para cuando alguien está respondiendo un test, se pregunte si el test ya terminó. Si el test ya terminó, entonces marcaría como asistencia. Y si no ha terminado, pues solo va a insertar la respuesta de la pregunta del test. Por lo que primero que vamos a hacer es mirar el número de preguntas que ya han sido respondidas, las preguntas abiertas que ya han sido respondidas, el número de preguntas cerradas que ya han sido respondidas y el número de preguntas que tiene el test que está respondiendo, para después insertar la respuesta que le dio el usuario a esa pregunta del test. Hacemos commit y seguidamente vamos a hacer un insert into en la asistencia para preguntarnos si el número de respuestas ya respondidas cerradas más el número de respuestas abiertas sea igual al número de preguntas del test. Si sí, le vamos a hacer commit a este insert into asistencia, o si no, vamos a devolver el cambio con un rollback. Como hay dos tipos de preguntas, abierta y cerrada, entonces entonces realizamos dos procedimientos, ya que estas dos se encuentran en dos tablas distintas y cada tabla tiene una estructura diferente, por lo que aquí sería prácticamente lo mismo, solo cambiando algunos campos. Ahora vamos a explicar el desafío número 4. Este desafío corresponde a crear unas vistas donde podamos reportar la asistencia del estudiante con sus respectivas preguntas. Para esta tarea entonces tuvimos que usar pues múltiples joins, ¿cierto? Para que se puedan lograr obtener toda la información correspondiente a los datos del estudiante, como el código, el nombre completo, poder ver las preguntas que contestó y las respuestas marcadas. Pasemos a analizar el código. En esta parte entonces tenemos una posible opción de ver toda esta información.
Entonces creamos la vista con este nombre, Athens Record AC, que corresponde a ver las preguntas cerradas, Answer Close. Para esto, pues podemos seleccionar todos los atributos que queremos ver correspondiente a un estudiante. Por ejemplo, tenemos su nombre, su apellido, el código de estudiante, la fecha en que realizó la asistencia, el nombre del test, la descripción que corresponde a la descripción de la pregunta, es decir, qué pregunta contestó y qué opción fue la correcta. Tenemos aquí la selección de las tablas que tenemos que estudiar para extraer toda esa información. Aquí tenemos, a partir de from, usuarios, creamos un alias y hacemos un inner join con student. Esto nos permite empezar a ver qué estudiantes han marcado la asistencia. A partir de aquí, pues podemos relacionarlo con las demás tablas y podemos, por ejemplo, extraer qué test contestó. De esta forma. Con un siguiente inner join podemos extraer las preguntas que él ha contestado. Luego tenemos un inner join que nos va a relacionar con la siguiente tabla, que es la option, que esta nos da la información de qué pregunta ha contestado. Y por último tenemos un inner join con la pregunta, ¿cierto? Answer Close. Con esta nos damos cuenta y extraemos la descripción. Extraemos la descripción de la pregunta, es decir, qué pregunta se realizó. Y al final con Answer Close, al hacer un inner join con esto, lo que extraemos es la descripción de la pregunta. Con esto podemos ver qué pregunta fue la que contestó. Y acá, por último, de este mismo inner join podemos extraer la opción correcta. Con esto podemos evaluar si la pregunta fue contestada correctamente o no. Y la siguiente opción, tenemos acá la opción 2, vista para cuestionarios de preguntas abiertas. Acá podemos ver cuando ese tipo de preguntas son abiertas, entonces pues corresponden a una respuesta como un texto, abiertamente. Para eso hacemos el mismo procedimiento de crear esta vista para las preguntas cerradas y al final lo que hacemos es relacionarla no con las preguntas cerradas sino con las preguntas abiertas, y lo que se extrae de esto al final es de Answer Open se extrae el texto. Aquí podríamos entonces ver qué pregunta y cómo contestó esta pregunta un estudiante. Y con estas vistas finalizamos la presentación del proyecto. Gracias.